A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Empezamos a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. El claro ejemplo de esto es Argentina. El ajuste del presidente Macri a la educación, hoy se lo mostramos con un video rapidito que en 4 datos le va a dar un panorama muy claro de cómo está el sector educacional hoy en el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo aumento de aranceles a productos chinos del 10 al 25% por $200.000 millones. Y este es el primer punto para mostrar hoy en nuestro programa, la radiografía económica de Nigeria, para tener también, abriendo la semana, una buena perspectiva de lo que ocurre en suelo africano. Próximo 29 de mayo arranca un nuevo periodo presidencial en Nigeria, un país con gran disponibilidad de recursos. El único problema no es la violencia, lamentablemente, ni los embates del clima. La desigualdad es una tarea pendiente para el gobierno que comienza en breve a asumir funciones. Al oeste de África se encuentra uno de los mayores productores de petróleo de la OPEP, Nigeria. Un país que ya supera los 180 millones de habitantes y cuya fuente principal de ingresos desde los años 60 ha sido el oro negro, una materia prima que supuso más del 10% del PIB nacional en el tercer trimestre del 2017. Sumado a él, la industria cinematográfica, los servicios de información y telecomunicaciones, el comercio electrónico y una abundante inversión extranjera han potenciado el crecimiento económico del país, que en promedio ha trepado el 7% en la última década. La economía de Nigeria ha logrado ganancias significativas desde que salió de su peor recesión en 2 décadas. El PIB en 2014 ascendió hasta los $510.000 millones y el ingreso per cápita a $2.688, lo que le llevó ese mismo año a superar a Sudáfrica en el ranking de las economías africanas. Ahora está clasificada por el Banco Mundial como una de las 10 economías más mejoradas en términos de facilidad para hacer negocios. En cuanto a su balanza comercial, en 2017 las importaciones en Nigeria crecieron un 13,06% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 11,84% de su PIB. Nigeria se identifica entonces como un país estratégico a nivel regional y mundial. También desempeña un papel fundamental en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS por su sigla en inglés, aportando el 70% de su presupuesto. Además, con la Unión Africana, Nigeria acordó el reforzamiento de la cooperación política y económica con miras a apoyar los esfuerzos de integración en el continente y está fortaleciendo sus relaciones comerciales con Europa y Latinoamérica. El asunto es que petróleo y desigualdad parecen definir el escenario en este país. La fuerte dependencia del combustible y que éste se concentre en manos extranjeras hace que existan graves brechas sociales. La pobreza y la desigualdad, en lugar de bajar, han crecido. Año 2013, Nigeria estaba en el puesto 153 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Según un informe Oxfam, llegó al número 152, último en la lista de naciones que potencian su compromiso de reducir la desigualdad. Según cálculos del Banco Mundial, para el 2018, el país africano tiene 99,2 millones de pobres, frente a los 86,5 millones que tenía en el 2015. Con este aumento, desbanca al que ahora encabezaba esa clasificación, India, que ha mejorado y pasa de 175,7 millones de pobres en 2015 a 96,7 millones este año. Nigeria ostenta una pésima posición de la que no ha podido salir, lamentablemente. La mayoría de los ciudadanos vive con menos de $2 al día. El país concentra a 20 de los 50 millonarios más importantes de África. Por esto decimos, la ambición de los más ricos crece. La inversión social en Nigeria es cada vez menor. Este es el talón de Aquiles del país.
Según un informe parlamentario de 2013, el robo de combustible por parte de funcionarios del gobierno supuso pérdidas de $7.500 millones a las arcas del Estado, una cuarta parte del presupuesto anual del país. Aunque la bandera política del presidente Muhammadu Buhari desde tiempos electorales ha sido luchar contra la corrupción, en su gobierno también han estallado escándalos de desvíos millonarios. Tanto que en 2014 y 2015, Nigeria ocupó el puesto 136 de 176 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y es que los informes sobre la malversación de fondos para ayuda humanitaria que estaban destinados justamente a las víctimas del terrorismo de Boko Haram han mostrado que todavía hay un largo camino por recorrer. El país aún siente que las medidas solo buscan atacar uno de los síntomas y no la verdadera dolencia, pues a la par, los pobres de Nigeria empujan una pesada carga. La falta de educación y el enorme desempleo les obliga a realizar trabajos duros que apenas les permiten sobrevivir. La fuerza económica del país se contradice con la ausencia de infraestructuras, carencias de servicios hospitalarios y miles de niños sin escolarizar. Nigeria tiene a cuestas un alto porcentaje de su población en condiciones de pobreza, con una alta tasa de mortalidad, desempleo y analfabetismo. En cifras, el número de personas viviendo en la pobreza aumentó de 69 millones en 2004 a 112 millones en 2010. En el mismo periodo, el número de millonarios en Nigeria aumentó 44%. Las brechas son notorias incluso de una zona a otra. En el norte del país, los ingresos promedio de la población son la mitad de los del sur. La pobreza 3 veces mayor que en las zonas sureñas más ricas, el desempleo más agudo, la mortalidad materna 10 veces más alta y el analfabetismo uno de los más elevados del mundo. Por si fuera poco, la violencia del grupo Boko Haram ha obligado al desplazamiento de más de 1.8 millones de nigerianos. Con unos 79 millones de hectáreas de tierra de cultivo, más de 3 millones de hectáreas de tierra de regadío y habiendo sido de los principales productores y exportadores mundiales de productos agrícolas, la inseguridad alimentaria, según la Organización de Naciones Unidas, alcanza a más de 4.7 millones de personas, mientras que 49% de los jóvenes están subempleados en trabajo de media jornada o directamente desempleados. Visto así, según dicen los nigerianos, este mal es consecuencia de la corrupción, el mal uso, la apropiación, la adjudicación errónea de recursos, graves problemas derivados, entre otras cosas, de una economía importadora, desindustrializada y con retraso del sector primario, que son propios de una gestión de gobierno desacertada. Por lo tanto, se busca para Nigeria una política de soberanía que ponga en práctica de manera efectiva políticas de productividad y de redistribución de recursos. Políticas que sirvan para mover justamente esta locomotora de una nueva economía menos dependiente de las importaciones. Hasta aquí el espacio de análisis. Recordemos, llegará fin de mes entonces y tendremos seguramente otros anuncios económicos ahí en el momento de gestión del nuevo presidente. El portal web del día de hoy titula ¿Quién gana o quién pierde con el barril de petróleo a $100? Sputnik en pantalla. Anuncia que el alza de los precios del crudo afecta negativamente y ralentiza la economía mundial después de que Trump le declarase la guerra económica a Irán y diese una estocada a las exportaciones de crudo de ese país. Bloomberg se pregunta quién gana y quién pierde con este barril de Brent a $100. Cuando lleguemos al final del artículo vamos a tener claro justamente algunos de estos ganadores, con economías emergentes copando la lista de naciones productoras de petróleo que se verán más afectadas positivamente que las desarrolladas. El aumento de ingresos llevará a tapar, dice aquí Bloomberg, y reproduce Sputnik, ayudará a tapar agujeros de sus presupuestos y con esto los gobiernos aumentarán el gasto y las inversiones. Entre los ganadores, Arabia Saudita, Rusia, Noruega, Nigeria y Ecuador. El grupo financiero japonés Nomura, fíjense que firma esta información. Por otro lado, en el plano de los perdedores se quedan situando allí a Turquía, a Ucrania y también a India. Así que atentos a si se da esa opción que ponen para los perdedores, que sería ir a subir tipos de interés como forma de contrarrestar justamente esas pérdidas.
Un buen paneo de lo que ocurre hasta ahora en mercados relacionados con crudo. Brent operando a $69,48 el barril, tendencia a la baja. WTI a $60,64 el barril, igual tendencia. Y el petróleo venezolano tuvo un descenso también esta semana, cerrando en 441,46 yuanes en comparación al cierre de la semana pasada. Había marcado en ese momento 456,42. Recuerden que ese indicador es en yuanes y es semanal, o sea que hoy lunes estamos abriendo con la cotización del viernes pasado. A la vuelta de la pausa vamos a ver hoy en mercados bursátiles qué es lo que ocurre, porque el presidente Trump ha tomado una decisión, tiene que ver con China, tiene que ver con aplicación de aranceles. Ya les voy a contar más. Durante 10 meses China ha estado pagando aranceles a los Estados Unidos de alta tecnología y del 10%. Los pagos son parcialmente responsables de nuestros grandes resultados económicos. El 10% subirá hasta el 25% el viernes, 325.000 millones de dólares. De los bienes adicionales que nos envía China siguen libres de impuestos, pero pronto lo estarán a una tasa del 25%. Los aranceles pagados a los Estados Unidos han tenido poco impacto en el costo del producto, principalmente a cargo de China. El acuerdo comercial con China continúa, pero muy lentamente, mientras se intentan renegociar. No, dice Donald Trump, haciendo uso de su arma letal, el uso de la red social Twitter. Así comunicaba hoy esta decisión, así remecía el mundo. Mercados bursátiles ya van haciendo acuse de recibo de esta decisión. El presidente de Estados Unidos reforzó su presión sobre el gigante asiático y esto podría traducirse incluso como un puntapié a la mesa de negociaciones que vienen manteniendo ambas potencias económicas y que buscan una salida a la guerra comercial existente. En definitiva, ¿qué hace Trump? Elevar aranceles que había puesto en el pasado a China del 10 al 25%. En total, los bienes sancionados serían por un valor de 200.000 millones de dólares y con esto parece ponerse fin a la esperanza que tenía la economía global, que ha sentido los efectos de la guerra, de que China y Estados Unidos finalmente lleguen a un acuerdo en los próximos días. Este puñal no solo atenta contra China, el puñal de Trump, sino que su impacto también es negativo puertas adentro. Hay miles de compañías de Estados Unidos que dependen de estos productos chinos. Su situación financiera ahora podría verse comprometida. Una decepción que se siente y cómo en mercados bursátiles. No solo bolsas asiáticas se desplomaron, la caída también se sintió de forma pronunciada en mercados europeos. El DAX de Alemania y el CAC de Francia fueron unos de los más sensibles a la amenaza trumpiera, registrando una caída del 1,7 y 1,8% respectivamente. El Stoxx 600, índice europeo, perdía 1,2%, su caída más pronunciada en 6 semanas. Bolsas en Italia, España y Francia caían más del 1%. En China, los mercados de valores registraron este lunes su peor jornada en 3 años al operar con pérdidas de hasta 7,56%. La bolsa de Shanghái cerró con una pérdida de 5,58%, en tanto que en Shenzhen, la segunda bolsa del país, se anotaba un descenso de 7,56% y el índice Hang Seng, lo tienen allí en pantalla, cayó 2,90% al cierre. Una papa caliente, pese a las amenazas de Trump. Desde Beijing le siguen apostando al diálogo, se pone en evidencia quién es el verdadero promotor de la guerra comercial. Habló el portavoz de Exteriores del país, destacando justamente que la delegación está preparada, la delegación asiática, para viajar a Estados Unidos. Señaló también la principal prioridad ahora es que Estados Unidos y China puedan trabajar juntos y reunirse a medio camino para lograr consenso basado en respeto mutuo que beneficie a ambos, lo que no solo está en línea con el interés de China y Estados Unidos, pero también cumple con las expectativas de toda la comunidad internacional que espera justamente el desenlace de este tema.
Me voy hablando de suelo europeo a revisar lo que está pasando en Portugal. El primer ministro António Costa advirtió que dimitirá al cargo si el Parlamento aprueba una actualización de los salarios de los profesores, incluido el retroactivo de estos últimos. Costa dijo que la medida que será presentada para su aprobación en la Asamblea el próximo 15 de mayo afectaría avances fiscales logrados por su gobierno. Esto significaría un gasto extraordinario de 340 millones de euros hasta el 2020 y un gasto anual permanente de 200 millones de euros. Indicó también que es su deber informar con franqueza a los portugueses que la medida implicaría, o sea, pagarle a los profesores implicaría recortes en las inversiones y aumentos en los impuestos. Portugal goza de la fama de ser una estrella emergente por reformas educativas que han conseguido bajar el abandono escolar de un 44% a un 12,6%. Se le dio autonomía a las escuelas, se redujo financiación a centros privados, se articularon asignaturas extraescolares, el presupuesto bajó 1.000 millones de euros durante los años de crisis y se logró restablecer hoy en día ese presupuesto. Pero los maestros no han recuperado la antigüedad laboral congelada. Salarios de los profesores portugueses estuvieron congelados durante 9 años, 4 meses y 2 días. Los sindicatos exigen, por lo tanto, que se reconozca todo ese periodo, ese tiempo para actualizar el sueldo. Según OCDE, un profesor gana en concepto de salario medio mensual 2.000 euros brutos al inicio de su carrera. 11.000 profesores que ingresaron en esa carrera después del 2011 tienen más antigüedad que 56.000 que ingresaron antes del 2010. Esto no es todo. Aceptar la reivindicación de los docentes costaría al Estado 800 millones, porque estos derechos deberían extenderse a otras profesiones similares que están ejerciendo trabajadores públicos. 635 millones serían para los profesores, según las cuentas del Ministerio, es decir, un aumento presupuestario anual de 240 millones de euros para el colectivo. Después, ¿quiénes irían? Los empleados de juzgados, militares y policías, exigiendo todos lo mismo. Allí tienen un pulso muy importante en suelo europeo para ir siguiendo, Costa y los profesores. Grecia tiene pronosticado reembolsar los préstamos que le hizo el Fondo Monetario Internacional con un interés anual del 5,13%. Tiene de esta manera o hace un intento por ahorrar una cantidad significativa de intereses a pagar, quiere sacarse el lastre de la deuda, entonces así va justamente dando a conocer este intento por ahorrarse ese dinero. Estamos hablando de que van a tomar 2 nuevos préstamos del FMI de 3.700 millones de euros y tienen programado su vencimiento a finales de año y fines del 2020. Por lo tanto, el gobierno griego tiene el objetivo de pagarlos en 2 meses aproximadamente. Se pudo conocer que en los años 2010 y 2012 Grecia obtuvo un préstamo de 5.600 millones de euros por parte del FMI con una tasa de interés inferior al 2%, mucho menor que la pagada en el préstamo actual. El Ejecutivo griego sobrepasa el presupuesto ahora, los objetivos de reforma que establecieron sus acreedores internacionales durante los años consecutivos y por eso planea hacer estos reembolsos de préstamos financieros de alto interés. Porque quiere reemplazar un préstamo costoso a corto plazo con un préstamo más barato a más largo plazo. De esta manera puede generar ahorros de hasta 150 millones de euros al año. Tenemos elecciones, quizás lo más probable en otoño, y el gobierno quiere tomar crédito por pagar parte de los préstamos del FMI, demostrando al pueblo griego que puede reducir la inflación del FMI y los asuntos económicos de Grecia. Grecia y el FMI, todo un emblema de cómo se han dado justamente esas conversaciones, cómo se pactó el ajustazo y el resultado que hoy tiene el pueblo griego. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Argentina, que también pactó con el Fondo Monetario Internacional y lo que le prestaron le alcanza solamente para devolverle a su acreedor. A la vuelta, panorama de ajustes en el sector docente. A ver.
ver, 4 datos. El ajuste de Macri a la educación. Desde que el presidente ejerce ese rol, el financiamiento de la educación perdió casi 1/3 de su participación en el presupuesto nacional. Esta alianza Cambiemos eliminó además la paritaria federal, lo que dio lugar a numerosos paros docentes y provocó una creciente desigualdad para los salarios docentes en todo el país. El sueldo inicial de un maestro perdió 44 puntos contra la inflación entre 2017 y 2018 y la falta de inversión se refleja en los problemas de infraestructura que hoy tienen las escuelas. En pantalla, página 12. Vamos a hacer clic en este video para conocer justamente este ajuste de la educación en 4 datos. Es autoría de página 12. En 2016, apenas asumió Mauricio Macri, el gobierno convocó a los gremios a la paritaria nacional docente. Hubo acuerdo en los salarios y no hubo paros. El gobierno decidió eliminar la paritaria federal. Y eso generó numerosos paros y conflictos con los maestros en los últimos 2 años. Durante el gobierno de Cambiemos, el financiamiento educativo perdió casi 1/3 de su participación en el presupuesto nacional. En 2016, el 7,8% del presupuesto se destinaba a la educación. En 2019, cayó al 4,7%. En el mismo periodo, el financiamiento de la educación pasó de 122.000 millones a unos 200.000 millones de pesos. Ajustado por inflación, eso implica un recorte del 17% de los recursos. La infraestructura escolar es una de las áreas más afectadas por el ajuste. Es también una de las cuestiones más sensibles después de la explosión en una escuela de Moreno que provocó la muerte de 2 personas. Aún así, el presupuesto destinado a obras prevé este año un recorte del 71% con respecto a 2018. Un ejemplo claro es el caso de los jardines de infantes. Durante la campaña electoral de 2015, Macri prometió construir 3.000 jardines. Pero después de asumir, cambió y dijo que se harían 10.000 aulas nuevas en jardines. Lejos de cumplirlo, hasta ahora solo se inauguraron 1.384 salas. El presupuesto actual para construir jardines sufrió un recorte del 58% comparado con el año anterior. Entre 2017 y 2018, el salario inicial docente perdió 44 puntos contra la inflación. Esto dejó a la mayoría de los maestros debajo de la línea de la pobreza. En marzo de este año electoral, la situación era tan crítica que el gobierno adelantó el aumento previsto para julio. Pero a la vez, la política salarial de Cambiemos aumentó la desigualdad entre las provincias. Hoy, un maestro que recién se inicia puede ganar entre 15.000 y 30.000 pesos según en qué lugar esté su escuela. Esto marca una desigualdad que hace a la educación pública uno de los sectores más afectados por el gobierno de Macri. Para que no le cuenten las cosas de otra manera. Hasta luego, gracias por acompañarnos.